Bienvenidos a Mercadeo con Voz, el mercadeo de hoy al alcance de todos, el mercadeo que enriquece el ser para que se refleje en el hacer. Hoy estaremos con Danilo Valencia, CEO de Máster Financiero, hablando sobre las inversiones en el 2025 y cómo nos pueden afectar después de la posición a la presidencia de los Estados Unidos con Donald Trump. En un momento entramos en materia, ya regresamos. Como les dije, estamos con Danilo Valencia. Él es el CEO de Jóvenes Financieros, de Más Financiero. Es una persona que nos complace tener siempre en Mercadeo con Voz y que nos encanta siempre a iniciar el año con estas recomendaciones que nos trae Danilo. Además, pues con todo este cambio en la geopolítica que tenemos con la presidencia de Trump, con tantos cambios que vienen a raíz de esta posesión presidencial que tuvimos en los últimos días. Danilo, bienvenido a Mercadeo con Voz. Qué bueno tenerte acá y poder compartir estos temas que siempre son tan útiles para todos nuestros suscriptores, televidentes y oyentes. Maritza, no, un cordial saludo a ti, siempre gracias por la invitación. Se nos volvió costumbre podernos reunir arrancando el año y poder debatir temas importantes geopolíticos, oportunidades de inversión para el año. Pues para mí es un placer siempre poder estar en tu programa, poder hablarle a tus oyentes, a tus suscriptores, a quien nos escucha y de tal modo darles luces de qué podemos hacer para este año en materia de inversión y apoyado pues de la coyuntura de lo que nos acompaña pues en este tema geopolítico que es el que vamos a hablar el día de hoy. Sí, Danilo, empecemos que no puede faltar un tema tan recurrente como el Bitcoin, que es considerado como un refugio frente a la incertidumbre económica. ¿Qué va a pasar con por qué es tan importante y por qué se considera un refugio? Bueno, el Bitcoin se ha vuelto de moda en los últimos meses, en los últimos años. La verdad es que las personas han venido adoptando la moneda como una moneda de más confianza. Si bien no recuerdas, de pronto miramos por el retrovisor, Maritza, algunos años, unos 7 años, unos 5 años atrás, hablábamos de Bitcoin y de pronto nos decíamos, no, eso es una estafa. ¿En qué estafa nos vamos a meter o en qué pirámide nos vamos a meter? Siempre hay mucho miedo y mucha incertidumbre. Sí, total. Digamos que la digitalización de la moneda o digamos de pasar de dólar a Bitcoin en tus ahorros no es una transición bastante fácil. Lo que podría generar a una persona del común decir, venga, eso es una pirámide, vamos a ponerle cuidado a eso. Pero para eso estamos acá, para eso me has invitado para que podamos hablar un poquito de cómo nosotros podemos hacer esa transición y no darnos ese miedo, porque seguramente las personas dirán, no, yo prefiero ahorrar en dólares, yo prefiero ahorrar en pesos colombianos. Total. Y es algo que ha venido haciendo transición y que hoy nosotros debemos educarnos un poquito y quiero que ataquemos también esa entrevista del cómo hacerlo. Y respondiendo a tu pregunta, es que el Bitcoin se ha vuelto una moneda refugio, muy parecida al oro. Entonces, yo le pregunto a las personas, ¿usted qué prefiere ahorrar? ¿En dólares, en pesos colombianos o en oro? Y las personas dicen en oro. Entonces, estamos en un siglo donde estamos en una transformación económica, donde el Bitcoin, incluso una moneda de Bitcoin, vale más que una onza de oro. Imagínate. Vale mucho más que el oro. Vale más que el oro. Ya hoy al día de hoy estamos gozando de una moneda que supera los $100,000, por ejemplo. Y una onza de oro está en 2.700, casi 2.800 pesos la onza de oro, testeando esos precios. Entonces ya te imaginas, digamos, la diferencia que existe tan alta de una sobre otra. Y si tú te pones a mirar, pues el oro es mucho más viejo
que el Bitcoin. El Bitcoin apenas nació desde el año 2009, el oro lo hemos tenido como refugio durante muchas décadas. Entonces, creo que es momento, Maritza, de que nosotros, de que las personas ya asentemos un poquito los pies y empecemos financieramente a mirar hacia dónde va la economía. Entonces es eso, el Bitcoin se ha convertido como un refugio donde los inversores, cuando hay mucha incertidumbre, tienden a valorizarla mucho más, y más aún porque es una moneda que tiene un suministro limitado. Cuenta con 21 millones de unidades, lo que la convierte en una reserva de valor atractiva en tiempos de crisis. Y tú me preguntarás, Danilo, estamos en tiempo de crisis, me imagino que ya van las preguntas. Pero Danilo, entonces aquí voy a salirme un poquito, porque tú dices que solo hay 20 millones de unidades, o sea, 20 millones de Bitcoin, ¿o cómo funciona eso? Sí, 21 millones de unidades existen en el mercado. Entonces, ¿cómo funciona eso, Maritza? Cuando tú tienes si eso ya está copado, no podemos comprar, o sería recomprarle a los que ya tienen, ¿o cómo funciona? Porque yo creo que 21 millones de unidades ya están repartidas entre todos. Están repartidas pero ¿qué sucede, Maritza? Si tú tienes, por ejemplo, 20 millones de unidades en tus tenencias y yo tengo 1 millón, resulta que tú lo que vas a hacer, tú, digamos, las vas a acumularás un 5, un 10%, un 15% como inversora, y el resto los empiezas a negociar. Es que, Maritza, tengamos en cuenta que es que el Bitcoin es una moneda donde se puede transar. Hoy en día, ya tú puedes comprar propiedades, vehículos, servicios, restaurantes, con Bitcoin. Entonces, es una moneda donde se puede transar y vas en circulación. Eso no quiere decir que porque tú tengas 20 millones en tenencia, quiere decir que Maritza se las llevó todas. No, Maritza se tiene que desprender de la misma para poder generar dentro del ecosistema cripto algo que se llama la oferta y la demanda. Entonces, en ese orden de ideas, esos 21 millones de monedas van a estar rodando, van a estar circulando durante todo el ecosistema, y personas como yo, personas como otras personas que hacen transacciones en las mismas, permiten que puedan tener de las monedas para poder comprar los productos y los servicios. Eso no quiere decir que porque sean 21 millones, ahí se va a quedar estancada. Al contrario, por ser tan bajitas o por ser tan limitadas, lo que sucede es que en el tiempo tiende a crecer. Cuando tenemos en economía un producto o un activo con una limitante, o sea, que sea escaso en el tiempo, eso genera valor en el tiempo, o sea, aumento de precio. Sí. Entonces, lo que sucede con el Bitcoin, sucede con el oro, sucede con el petróleo. Entonces, por eso quiero que en esta entrevista podamos asentar esos términos de cuándo algo es importante para invertir y cuando no. Cuando tenemos, por ejemplo, activos que son de monedas ilimitadas o productos ilimitados, esos son activos que no generan valor. Por eso el Bitcoin es una de las monedas o de los activos de hoy, del siglo, que nosotros podemos considerar como oportuno para poder ahorrar o invertir en el futuro. O invertir. Bueno, voy a plantear esta pregunta, pero la voy a dejar para después del corte, porque me parece importante que sigamos con ese tema geopolítico y con el tema de cómo entonces afecta, digamos, la elección de Trump, los conflictos que hay. Pues ya hay un conflicto, digamos, que está medio suspendido. No sabemos si definitivo o temporal, pero lo que es el conflicto de Israel con Palestina o con la Franja de Gaza, pues está, digamos que en este momento, antes de que se posicionara Trump, ya habían negociado, pero sigue Rusia y Ucrania, que son dos países importantes. Entonces, eso dentro del Bitcoin, todos estos conflictos, la inflación del mundo, digamos, la inflación en Colombia, ¿cómo puede afectar el precio del Bitcoin? Pero entonces ya se la planteé y ya enseguida, después de este corte, me responde esa pregunta. Claro que sí, María. La dejo para que me la piense. Claro que ya sí. Estamos.
Danilo, como lo dejé planteado entonces antes del corte, ¿cómo entonces va a afectar todos los problemas universales que hay, todos los problemas mundiales en ese precio del Bitcoin? ¿Puede subir, puede bajar, se puede mantener? ¿Qué va a pasar? Bueno, como bien lo dijimos, el Bitcoin funciona como una moneda de refugio que actúa frente a la incertidumbre. Entonces, ¿qué ha sucedido en los primeros días de la posesión de Donald Trump? Donald Trump viene con algunas ideas proteccionistas. Entonces, como bien sabemos, no solamente Rusia y Ucrania, ¿sí? No solamente Palestina y las guerras del Medio Oriente. Hay unos países que también están muy involucrados en esas posiciones proteccionistas. Por ejemplo, China, por poner un ejemplo más claro. Sí, sabemos que en un momento Donald Trump propuso aranceles e impuestos superiores al 20 o al 60%. México, Canadá. ¿Sí? Entonces, eso en el mercado como tal, eso genera incertidumbre. Por ejemplo, las empresas chinas, ¿qué van a querer trabajar con Estados Unidos? Con impuestos tan altos, con aranceles tan altos. Por ejemplo, países como México, como Canadá, ¿qué van a querer hacer negocios con los Estados Unidos? No lo pretenden hacer. Entonces, eso a nivel mundial genera un boom, genera una incertidumbre que hace que el precio del Bitcoin, y vamos a tocar otro activo que es el oro y la plata, empiecen a tomar valor. Eso ayuda a que los precios empiecen a subir. Entonces ahí usted y yo como inversor, con esa información, ya sabemos que por estos días es inmediatamente, o sea, oportuno, simplemente con esa información fundamental, podemos tomar posiciones en activos como Bitcoin, ¿sí? Y ir sosteniendo hasta que esas medidas proteccionistas vayan un poquito desvaneciéndose durante todo el mandato de Donald Trump. Entonces, básicamente, eso podría generan esas tensiones y a su vez generan que los precios aumenten. Bueno, nos tocaste un tema en los metales preciosos, principalmente pues el oro, que es, digamos, que el que ha soportado las economías a través del tiempo, porque pues digamos los bancos de la República aquí o en cualquier parte del mundo pues tenía una reserva representada en oro. Eso ya hace varios años pues dejó de suceder, pero eso nos demuestra pues la importancia del oro. Pero entonces mi pregunta va a por qué el oro sigue teniendo como ese protagonismo cuando hay unas elecciones presidenciales en los Estados Unidos. ¿Por qué cambia y aumenta el valor? Bueno, funciona igual. Mira, cuando los inversores notan esa misma incertidumbre, ya vamos a migrar al oro. Entonces, el oro tiene una correlación, es como el agua y el aceite, el oro y el dólar. Entonces, ¿qué sucede? En este momento, hay otra incertidumbre donde Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, está pidiéndole a la Reserva Federal de los Estados Unidos bajen las tasas de interés. Venga, es que la economía la queremos acelerar. Queremos que Estados Unidos sea una economía robusta. ¿Cuál fue el discurso en su candidatura? Estados Unidos está pasando por una situación difícil. La economía está dura, no hay empleo. Pues cosa que no mostraban los datos económicos. Es decir, que estoy diciendo que lo que decía Donald Trump en su época frente a la economía americana no correlacionaba con lo que mostraba la economía en sí. ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere pretender Donald Trump es poder darle un poquito más de auge a la economía y poder empezar a generar más gasto fiscal. ¿Eso qué ayuda? ¿O eso qué hace? De que la deuda americana empiece a crecer y eso puede llevar a la inflación alta. Entonces, toda esa información que te acabo de brindar hace de que el inversor se ponga y piense un momentico y diga, venga, toda esta situación me puede llevar a que, por ejemplo, el mercado de acciones, si estoy invirtiendo en acciones, puedo tener un riesgo, porque si toda esta petición que está generando caos y incertidumbre puede llevar a que las acciones se desplomen.
Entonces, cuando las acciones se desploman, a nadie le va a gustar perder plata o desvalorizar su portafolio de inversión. ¿Qué hace el inversor? Saca sus acciones, vende sus acciones de Apple, vende sus acciones de Nvidia, vende sus acciones de Amazon, de Netflix, por mencionar algunas, y lleva ese dinero al oro, lo que hace que el oro empiece a subir de precio. Entonces, mira todo el esquema analítico que estoy trazando acá para poder tomar una decisión de inversión, porque el mercado me lo está mostrando así. Entonces, eso es lo que está pasando en este momento. En este momento hay una guerra interna entre los Estados Unidos, porque llega nuevamente a la Casa Blanca Donald Trump, y lo que hace es exigir ciertas cosas que estaban planteadas en la administración pasada y que empieza a destruir ciertos planes donde esos planes ya estaban programados desde hace 2, hace 3 años. Entonces, lo que el mercado está pretendiendo, o el inversor está diciendo, venga, la inflación en Estados Unidos se va a volver a subir. Entonces, eso es lo que hace que los precios del oro a hoy, hemos gozado, hoy tuvimos un oro cercano a los 2.780 pesos, perdón, dólares la onza. Dólares la onza, lo que generó bastante incertidumbre el último discurso que hizo ayer y antier, para las políticas que vienen pues en los próximos meses. Entonces hay una guerra interna, una guerra externa que genera esa cierta incertidumbre. Por eso el oro, respondiendo a tu pregunta, genera ese tipo de cambios y genera ese tipo de valor. Bueno, como recomendación, porque también quiero tocar, porque también lo mencionaste, las bolsas de valores, las acciones. Entonces, todo esto pues impacta tanto el oro como los Bitcoin, pero también la bolsa de valores, como nos dijiste, ¿no? Sí, si tú miras, he tocado criptomonedas, he tocado metales preciosos, he tocado el tema de las acciones. Y usted se preguntará, ¿qué tiene que ver eso con todos esos mercados? Mira, los mercados vienen correlacionados, vienen de la mano todos. Entonces, si un mercado está subiendo, el otro podría estar bajando. ¿Por qué razón? Porque tú no puedes tener inversiones en 2 mercados a la vez. Tú no puedes tener inversiones en acciones y luego sacar ese dinero. Si sacas de las acciones, obviamente las acciones se van a caer, porque los inversores que sacan ese capital no es cualquier $1.000 y $3.000 Maritza. Son instituciones que tienen billones y trillones de dólares allí invertidos y retienen ese capital para llevarlos a activos refugio. Por esa razón es que se aprecian unos y se deprecian otros. Entonces, en ese orden de ideas, los mercados vienen muy correlacionados. Entonces, para ir entendiendo ese esquema macroeconómico, para hablarlo de una manera simple, en alta plastilina, es poder entender la situación en la que estamos y la decisión que hay que tomar por estos días, o la razón por la cual los mercados se han venido fortaleciendo, en especial los metales y en especial las criptomonedas. Y hay otro punto que me faltó tocarte acá, es que en la última, Donald Trump, cuando dejó la Casa Blanca, en el año 2021 que entregó, o en el año 2020, él lo que hizo fue dar un discurso de que no era tan cripto, o sea, no le gustan las criptos. Ya en este nuevo mandato digo, yo soy pro cripto. Entonces, digamos que el mercado cripto, como cuando tú miras, como así, y se aumentó de precio. Entonces, ¿qué piensa Donald Trump, o qué discurso ha dado con eso? Pues que va a pagar la deuda que tiene con Estados Unidos con Bitcoin. Entonces ya te imaginas por dónde va el tema. Y digamos que el tema dólar se va quedando y va generando de que el dólar pierda valor. Sí, todos esos discursos, tú dirás, pues que eso es imposible, pero es un discurso de alguien que tiene mucho poder y que no solamente tiene poder en un país, sino que tiene poder en el país más importante y de más poderío en el mundo. Entonces, y una sola palabra del presidente de los Estados Unidos puede cambiar la economía en un minuto, en un segundo. Y por más loco que parezca, tiende a poder mover a los mercados. Entonces es importante que nosotros entendamos eso. Se viene un cambio económico propuesto por Estados Unidos a través del pago de deuda. No sabemos si eso va a suceder o no, pero eso por ahora nos da a nosotros luces de que las criptos, en especial Bitcoin,
podría ser una moneda atractiva, no solo para este año 2025, Maritza, sino para el resto de para los próximos años venideros. Vamos a ir a un corte y ya regresamos. Claro que sí. Milo, y ya estamos con ustedes. Bueno, Danilo, ya en esta última parte, en estos últimos minutos, qué bueno sería que analizáramos un poquito el tema del dólar en Colombia. ¿Cómo es la perspectiva? Digamos, hay mucha incertidumbre con todas las acciones, con toda la posición que tiene tanto Petro pues, como Trump frente a la izquierda, frente a todos estos problemas con la guerrilla, frente a todos los problemas nacionales que tenemos que nos afectan muchísimo, pero estamos ante un panorama de total incertidumbre donde no sabemos si las ayudas que tienen los Estados Unidos con Colombia van a continuar, se van a parar, se van a suspender, se van a paralizar. Bueno, ¿qué va a pasar en eso? ¿Y qué va a pasar entonces con el dólar en este país? ¿Esto va a hacer que realmente sí se llegue a los 5.000 pesos por dólar o va a bajar? Aunque ayer bajó considerablemente, pues 32 pesos siempre es una cifra importante, pero ¿qué puede tener de panorama frente al dólar este país? Bueno, Maritza, es difícil determinar hacia dónde puede ir el dólar hasta no entender cuáles serían las medidas que él va a empezar a imponer. El peso colombiano está estrechamente ligado con las fluctuaciones del dólar debido a la estructura del país, ¿sí? Especialmente por la dependencia de las exportaciones del petróleo. Y entonces yo te puedo decir situaciones en cuando el dólar puede subir, que se pueda encaramar, perdóname la expresión, a los $5.000, o se pueda depreciar, $5.000 pesos, o se pueda depreciar a los 3.700 o 3.800 pesos por dólar. Entonces, para que el dólar se aprecie a los 5.000 pesos o por cercanos a los 5.000 pesos o incluso pueda romper esa barrera, tendríamos que tener una mayor inflación. Para que ocurra una mayor inflación tendríamos que tener un dólar muy caro y lo que hace que las importaciones y los bienes de consumo y las materias primas aumente todo ese esquema inflacionario en Colombia. Entonces, eso podría generar un aumento en el mismo y eso no convendría mucho al país. Un aumento de la deuda externa, obligaciones en dólares se encarecen. Al tener un dólar carísimo, entonces la deuda externa para nosotros sería costosa. Entonces eso afectaría mucho las finanzas del país. Entonces eso no le convendría tampoco mucho a que Colombia pueda subir un dólar en los 4.800 o los 5.000 pesos. Otro tema importante, el petróleo. Si nosotros vemos un fortalecimiento del dólar, entonces el petróleo que está determinado en dólares podrían sufrir un poco también. Entonces también por ahí no nos serviría. Para poder tener una depreciación del dólar sobre el peso colombiano, tendríamos que tener exportaciones menos competitivas. ¿Eso qué diría? Que un dólar débil, o sea, más barato, entre los, 4.000 pesos, 3.900, 3.800, que sería un dólar bastante barato, los productos colombianos en el exterior podrían beneficiarse y eso podría también afectar el tema de las exportaciones. Las importaciones, genial, pero las exportaciones podrían tener un balance muy negativo. La reducción en la inflación, un dólar barato generaría una inflación interesante, lo que podría para nosotros los colombianos tener un país agradable para todo el tema y el esquema de la canasta familiar. Eso sería como lo que podría determinar en caso de que depende de las decisiones proteccionistas que tenga Donald Trump. Pero si empieza de pronto a ponernos a nosotros los colombianos a unos impuestos más altos, unos aranceles excesivos, pues nosotros los colombianos no tendríamos esa capacidad de nosotros poderle pagar más a Estados Unidos para llevarle nuestros productos para que ellos los comercialicen. Eso generaría que nosotros aquí en Colombia
tendríamos que tener menos mano de obra por menos. Entonces eso generaría una inflación alta y lo que te expliqué ahorita no nos convendría mucho. Bueno, en el caso, digamos, del petróleo, que estamos en una situación crítica en el país, ¿cómo podría eso afectar el dólar? Digamos, porque no podemos, ya no tenemos petróleo, pues no tenemos explotaciones de petróleo, ha disminuido el precio de las acciones de Ecopetrol considerablemente. Entonces, ¿cómo nos va a afectar en este tema particularmente en Ecopetrol? ¿Cómo puede afectar el tema del dólar? Mira, si Trump implementa políticas que aumenten la producción de petróleo en los Estados Unidos, esto podría presionar a la baja los precios del crudo, lo que afectaría a los ingresos de Colombia. Así es. Peor. Así es. El panorama es peor. Es peor, ¿sí? Así es simple. Entonces, en ese orden de ideas, tendríamos, pues, no tendríamos ingresos. Y tú sabes que en nuestro país una de las actividades económicas más fuertes es el petróleo. Entonces, no nos serviría ese tipo de medidas. Todo está muy optimista, menos el tema del dólar en Colombia, pero esta asesoría que tú nos das acá, pues nos orienta mucho, nos enfoca a qué podemos invertir, para dónde dirigirnos. Bueno, la última pregunta, entonces, en este momento, ¿comprar dólar como para tener ahorro es bueno o es malo? Bueno, si nosotros empezamos a dolarizar nuestras inversiones, en caso de que hayan unas medidas que sean bastante proteccionistas y que no nos convengan mucho a nosotros los colombianos y que generen alta volatilidad e incertidumbre, claro que sería adecuado invertir en dólares, ¿sí? Porque posiblemente podríamos ver un dólar por encima de los 4.800, 4.900, incluso 5.000, o podría estar rompiendo esa barrera. Pero en caso de que no fuese así, pues que es poco probable, pero puede pasar, no sería buena idea hacerlo en dólares. Sería lo mejor irnos a través de otros activos que generen un valor más extenso en el tiempo, como lo mencionamos ahorita. Puede ser un oro, plata o Bitcoin como criptomoneda de valor o monedas de valor. Entonces eso sería como lo que yo haría en lo personal, dependiendo de las decisiones y las medidas que tome Donald Trump en los próximos días para Colombia. Bueno, Danilo, muchas gracias por todos estos contenidos que tú nos regalas y que nos hacen enriquecer tanto nuestra vida diaria y un tema sensible que son las finanzas para todos, las finanzas personales de todos. Danilo, las redes sociales para que podamos consultarte en cualquier momento. Claro que sí, Maritza. Master.financiero en Instagram y TikTok. Master.financiero en Instagram y TikTok. Y desde ahí estamos montando contenido de educación financiera constantemente, gratuito, para que la gente se eduque en materia de coyuntura, geopolítica, tensiones del Medio Oriente, y así poder tomar decisiones de inversión diversificadas, dolarizadas, en criptos, en mercado de acciones, o estrategias mucho más agresivas como trading. Ahí pueden ver todo ese contenido. Bueno, Danilo, muchísimas gracias. Recuerden que estamos todos los sábados a las 10:30 de la mañana por elcanal.com, con repetición los martes y los jueves a la 1 de la tarde. Estamos también en Radio Global Coach PNL.com en España a las 9 de la noche, los sábados también, y ahí nos pueden ver y nos pueden oír todas las semanas. Chao.